6 de la tarde en punto, es hora del corte informativo del canal del Poder Judicial de la Federación. Citlali Pérez y Eusiri Rostro, en la interpretación en lengua de señas mexicana, estamos listas para presentarle las noticias más destacadas de este miércoles, mitad de semana, 25 de junio de 2025. Bienvenidas todas y todos, comenzamos. En casos de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, el Ministerio Público está obligado a abrir de inmediato la carpeta de investigación. Especialistas advierten que la productividad de los juzgadores no se mide únicamente por el número de sentencias que emiten. El aumento de denuncias de servidores públicos por difamación es una forma de silenciar la crítica sobre asuntos de interés público. Aprueban ley orgánica de la Guardia Nacional, institución definida como una corporación de seguridad de carácter militar. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la controversia constitucional 48/2024, en la que invalidó distintas fracciones del artículo 21 de la Ley de Ingresos del municipio de Guerrero, Coahuila, para el ejercicio fiscal 2024. Las infracciones que declaró nulas imponían el cobro de un derecho de 61,201 pesos con 50 centavos por la expedición de licencias para la construcción y remodelación de pozos verticales y direccionales en el área específica de yacimiento convencional en trampas estructurales en el que se encuentre hidrocarburo, así como para la construcción y remodelación de pozos para la extracción de cualquier hidrocarburo. La Corte reiteró que los poderes ejecutivo y legislativo de Coahuila invadieron competencias que son exclusivas del Congreso de la Unión en materia de impuestos sobre la exploración y explotación de hidrocarburos. Recordó que la Constitución reserva al Estado mexicano la propiedad de los recursos naturales que se encuentran en el territorio nacional, así como de los bienes nacionales. Por estas razones, invalidó la disposición impugnada. En delitos sexuales en contra de infantes, es obligación del MP iniciar las indagatorias correspondientes, independientemente de límites territoriales de competencia, determinó la primera sala. Veamos de qué se trata. La primera sala de la Corte estableció que el Ministerio Público debe investigar con perspectiva de infancia las denuncias por posibles delitos sexuales cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes, a pesar de su incompetencia por razones de territorio. Ello implica que debe iniciar una carpeta de investigación sin demora, en la que tome en cuenta la edad, la madurez y el desarrollo de la posible víctima, para llevar a cabo las siguientes acciones de inmediato: recabar la declaración del infante sin priorizar aspectos procesales, como la competencia por territorio; ordenar que se brinde atención médica y psicológica a la víctima para preservar su bienestar; y recolectar los dictámenes médicos y psicológicos por parte de especialistas en la niñez. Una vez realizado lo anterior, deberá remitir la carpeta de investigación a la autoridad ministerial competente para que continúe con su integración. La sala explicó que, de esta manera, se evita la pérdida de las huellas o de los indicios relevantes para la investigación, así como para no provocar una revictimización en atención al interés superior de la niñez. Además, debe limitar las diligencias y actuaciones en donde su participación sea estrictamente necesaria para evitar su revictimización. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. Por cierto, hace unos momentos, en su sesión de este miércoles, la primera sala concedió un amparo para efectos a una mujer de nombre Rita, quien fue sentenciada a 20 años de prisión a través de un procedimiento abreviado por el delito de intento de homicidio de sus 4 hijos, lo que implica que se deberá reponer el procedimiento con el fin de que se le garantice a la mujer un juicio justo. Con la resolución se reconoce que durante el procedimiento se violaron sus derechos, no se reconoció su situación de vulnerabilidad y que es sobreviviente de violencia física, sexual y psicológica por parte de su expareja. En la resolución se ordena dejar sin efectos la sentencia dictada en noviembre de 2022 e inaplicar el artículo 415, primer párrafo, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, que fija un plazo de 10 días para impugnar la sentencia, lo que no hizo la mujer ante el abandono de su defensa.
Este caso es acompañado por la Defensoría Pública Federal, institución que argumentó que la afectada no tuvo acceso a una defensa adecuada. La segunda sala determinó que cuando se advierta la posible actualización de la cosa juzgada, las autoridades laborales deben allegarse de las pruebas necesarias para su estudio, aun cuando no hubieran sido opuestas como excepción o no se cumpla con la carga procesal de acreditarla. Precisó que de acuerdo con precedentes, es obligación de la autoridad laboral el estudio oficioso de la cosa juzgada, aun cuando no se haya hecho valer como excepción. Cuando en autos existan elementos que permitan advertir su existencia, con independencia de si se ofrecieron o no pruebas tendentes a acreditarla o los términos en que se realizó, la autoridad jurisdiccional debe allegarse de todas las pruebas necesarias para alcanzar la verdad de los hechos, pues el análisis oficioso de dicha figura debe imperar sobre cualquier formalismo, ya que es una cuestión de orden público y se constituye como un mandato establecido en los artículos 14 y 17 de la Constitución como medida de protección de los principios de seguridad y certeza jurídica. El desconocimiento de las personas juzgadoras electas sobre la forma en que opera el sistema de justicia federal y en particular cada órgano jurisdiccional complicará que se cumplan las metas previstas en la reforma que dio origen al nuevo sistema, mismo que establece plazos muy concretos para la resolución de asuntos, que en caso de incumplirse puede implicar responsabilidades para el juzgador. Esto lo aseguró el consejero José Alfonso Montalvo Martínez, quien al hablar sobre gestión judicial señaló como otro de los retos la adecuada evaluación de la productividad. La productividad no necesariamente se tiene que medir en el número de sentencias, ¿no? Sino que hay muchos otros aspectos del proceso de gestión judicial que también son medibles y deben de ser medibles con la finalidad de poder ser supervisados y ser objeto de mejora. Cuánto tiempo se tarda una promoción en ser recibida por oficialía de partes y cuánto tiempo se tarda para poderse entregar a una mesa de trámite. En el marco de la presentación del libro La gestión judicial en perspectiva comparada, los autores de la obra mencionaron que la próxima integración de la Corte deberá prever una nueva forma de gestión para la resolución de asuntos. La Suprema Corte va a tener que tomar decisiones de gestión en términos de cómo va a elaborar ahora que no va a haber salas, ¿no? Entonces ahora, digamos, la Corte el año pasado resolvió más de 4,000 asuntos. Ahora esos 4,000 asuntos tendrán que ser resueltos en el Pleno, con 9 ministros. Entonces, todas esas son decisiones de gestión, manejo de etapas procesales y etapas de personal. Diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dan cuenta del peligro que corre la libertad de expresión frente a demandas y denuncias por parte de funcionarios. De acuerdo con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el uso de demandas y denuncias por difamación por parte de personas funcionarias públicas para silenciar las críticas sobre asuntos de interés público es una amenaza a la libertad de expresión, destacó la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Al resolver el caso Palacio Urrutia contra Ecuador de 2021, relacionado con el proceso penal y condena en contra de varias personas, por la publicación de un artículo de crítica al entonces presidente Rafael Correa, el Tribunal Regional indicó que estos procesos, conocidos como demanda estratégica contra la participación pública, son un uso abusivo de los mecanismos judiciales para presionar a periodistas y obstaculizar su trabajo. En otra resolución, la del caso Moya Chacón y otros contra Costa Rica de 2022, que tiene que ver con la condena que el Estado impuso a 2 periodistas por daño moral, determinó que el objetivo de estas demandas es crear un efecto disuasivo en la persona demandada para evitar la publicación de cierto tipo de material, lo cual constituye una forma sutil de represión a través de la autocensura y restringe la dimensión individual y social del derecho a la libertad de expresión. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza.
El Juzgado Quinto de Distrito en materia administrativa en la capital del país concedió la protección de la justicia a una mujer a quien los servicios de salud de la Ciudad de México le negaron atención médica oportuna en un contexto de urgencia, lo que violentó su derecho a la salud e incurrió en omisión de atención obstétrica, por lo que se le ordenó reembolsar los gastos médicos por un monto de 25,042 pesos, que erogó la afectada para recibir asistencia privada para su labor de parto. Indicó que dicha omisión violentó el derecho a la salud de la afectada, pues las autoridades de los hospitales materno-infantil y general de Tláhuac no acreditaron que no tuvieran la obligación de atender la urgencia de su parto, ni presentaron evidencia de contar con un plan de contingencia ante ausencias del personal médico. Además de ordenar la devolución de los gastos erogados por la afectada, ordenó adoptar las medidas necesarias para garantizar la atención médica oportuna en casos de urgencia obstétrica, incluyendo la implementación de mecanismos adecuados ante ausencias del personal. Esta resolución refuerza la obligación del Estado de garantizar el acceso efectivo a servicios de salud, en particular en emergencias, y establece un precedente vinculante sobre las responsabilidades de las autoridades en la protección del derecho a la salud de las mujeres embarazadas. Es momento de una pausa, pero regresamos con más noticias. Al regresar, se llevará a cabo curso de actualización sobre el nuevo sistema de justicia civil y familiar. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Como parte de su campaña para difundir la cultura jurídica, el Consejo de la Judicatura Federal explicó en qué consiste el debido proceso. Se trata de un derecho humano que garantiza a toda persona un juicio justo, en el que con plena igualdad sea escuchada públicamente por un tribunal independiente e imparcial. Esto le asegura todas las herramientas necesarias para su defensa, además de que cumple con todas las formalidades que establece la ley. El Consejo de la Judicatura Federal destacó una tesis relevante del primer tribunal colegiado en materia civil y de trabajo del octavo circuito, el cual determinó que limitar a 6 meses el plazo para solicitar la reducción del precio por defectos ocultos en una vivienda viola el derecho a una vivienda digna. Analizó el caso de una persona que ejerció la acción estimatoria o de reducción de precio por los vicios ocultos de un inmueble que adquirió. Tanto en primera como en segunda instancia, se determinó que prescribió por no haber promovido en el plazo de 6 meses contando desde la entrega, conforme a un artículo del Código Civil de Durango, por lo que en amparo reclamó la inconstitucionalidad de dicha norma. El tribunal colegiado señaló que la disposición no es razonable porque limita la posibilidad de acceder a un mecanismo legal para hacer efectiva la protección del derecho a una vivienda digna, pues los vicios ocultos generalmente no se perciben a corto plazo. Y la Escuela Federal de Formación Judicial llevará a cabo el Seminario Internacional Las diversas funciones que desempeñan las Cortes de Casación, las Cortes Supremas y los Tribunales Constitucionales, una visión comparada. Tendrá lugar los próximos 26 y 27 de junio en 2 sedes, el edificio central de la Escuela Judicial el jueves y el Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe el viernes. Participará el ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, así como diversos especialistas nacionales e internacionales. La entrada es libre en ambas sedes. Puede encontrar más información en sus redes sociales. No se logró un acuerdo para levantar el paro laboral en el Poder Judicial capitalino tras una nueva reunión con representantes del gobierno local, quienes presentaron una contrapropuesta que será consultada con la base trabajadora para definir el rumbo de la protesta. A partir del próximo 1 de julio, el Poder Judicial de San Luis Potosí
pondrá a disposición el sistema de turnos en apelaciones en materias civil, familiar y mercantil a través de su sitio web con el objetivo de agilizar los trámites. El Poder Judicial de Aguascalientes inició el taller de técnicas de litigación oral penal dirigido al personal judicial y comunidad jurídica, que aborda de manera teórico-práctica los elementos esenciales del litigio en las audiencias principales del sistema penal acusatorio. En Nayarit, el Poder Judicial Estatal concluyó el curso sobre justicia restaurativa en el ámbito penal, con especial enfoque en delitos de violencia sexual y de género, para fortalecer las capacidades del personal jurisdiccional en la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. La Escuela Federal de Formación Judicial invita al público en general a participar en el curso de actualización sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que inicia el próximo lunes 30 de junio, el cual pretende brindar un análisis jurisdiccional partiendo de las instituciones procesales del nuevo código a fin de dar solución a planteamientos y conflictos que puedan suscitarse, advirtiendo las disposiciones normativas que potencialmente pudieran ser materia de estudio dentro del juicio de amparo. La modalidad del curso es en línea. Las inscripciones ya están abiertas en su sitio web y en el enlace que encontrará en sus redes sociales. Y especialistas en el INE reflexionaron sobre los retos que enfrentan las mujeres en el contexto electoral. Rosy García nos tiene el reporte. Durante el segundo encuentro regional de organizaciones de la sociedad civil, convocado por el INE en colaboración con el PNUD en México, participantes llamaron a garantizar mecanismos efectivos de protección y justicia ante la violencia política en razón de género en el país. Mónica Edén, coordinadora de PNUD en México, reflexionó sobre los retos que enfrentan las mujeres en el contexto electoral y destacó la necesidad de avanzar hacia la igualdad sustantiva en una sociedad democrática. Es trabajo con organizaciones de la sociedad civil, activar a la ciudadanía, pero también tiene un fuerte elemento de igualdad de género y tiene el firme propósito de fortalecer la igualdad sustantiva. Por su parte, Edgar Arias Alba, del INE Puebla, señaló que garantizar la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres en los espacios de toma de decisiones contribuye a fortalecer las instituciones y a construir una sociedad más incluyente. Que este encuentro permita tejer redes y generar alianzas que de manera colectiva nos fortalezcan en el propósito común de construir un país con más oportunidades, con mayor igualdad y con más derechos y libertades para todas y todos. Se resaltó la importancia de reconocer la participación política de las mujeres indígenas, afromexicanas y con discapacidad y promover políticas integrales que respondan a los contextos específicos de cada grupo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. La tarde de ayer, con 349 votos a favor y 132 en contra, la Cámara de Diputados aprobó la reforma para que la Guardia Nacional tenga estructura militar, pueda realizar operaciones encubiertas y sus integrantes accedan a cargos públicos. La Cámara de Diputados aprobó la nueva ley de la Guardia Nacional, así como diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, leyes relacionadas con las Fuerzas Armadas, así como de los códigos de justicia militar y militar de procedimientos penales. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la ley de la Guardia Nacional y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de la Ley de Ascensos, Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, del Código de Justicia Militar y del Código Militar de Procedimientos Penales. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. La Guardia Nacional será una corporación de seguridad pública permanente, integrada por personal militar dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Su función será garantizar las tareas de seguridad pública a cargo de la Federación
y, a través de convenios, colaborará temporalmente en las tareas de seguridad pública que correspondan a estados y municipios con el fin de preservar la paz social y proteger los derechos de la población. Sus tareas, según dice la ley, las realizará con pleno respeto a los derechos humanos. La nueva Guardia Nacional realizará tareas de investigación e inteligencia para la prevención del delito, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, dependiente de la Secretaría de Seguridad. Además, recabará información en lugares públicos para evitar el fenómeno delictivo. En el ejercicio de estas atribuciones, deberá respetar la vida privada y los derechos humanos de las personas. También podrá llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados para la prevención del delito, llevando a cabo, bajo el mando del Ministerio Público, las investigaciones que resulten necesarias de estas operaciones. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lanzó la convocatoria para el Premio Sentencias 2025, un reconocimiento a decisiones judiciales que marcan una diferencia real en la vida de las personas. A partir de ahora y hasta el 31 de agosto se podrán postular sentencias que amplíen el acceso a la justicia y contribuyan a una justicia más inclusiva, especialmente para personas y comunidades en situación de especial vulnerabilidad, como aquellas afectadas por el desplazamiento interno. Las sentencias ganadoras se darán a conocer el 1 de octubre y la ceremonia de premiación se llevará a cabo en la Ciudad de México en el mes de noviembre, durante la celebración de un foro regional. Puede consultar más detalles en su sitio web y redes sociales. La Suprema Corte publicó la nueva entrega de los cuadernos de jurisprudencia sobre las líneas de precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, enfocada en los derechos políticos. Contiene diversas resoluciones del Tribunal Regional que abordan rupturas democráticas en los países de la región y en los que los derechos políticos de las personas juzgadoras eran violentados por ataques de gobiernos autoritarios. La obra da cuenta de cómo la Corte Interamericana ha definido el derecho que tienen todas las personas a tener acceso a las funciones públicas de su país y a permanecer en sus cargos sin que puedan ser removidas de manera arbitraria. Estos precedentes, destacó el máximo tribunal, han permitido avanzar en la protección de los derechos políticos y el derecho a vivir en democracias sólidas. Puede consultarlo en el sitio web del Centro de Estudios Constitucionales y en la red de bibliotecas del Poder Judicial. Y en más temas, la Organización Panamericana de la Salud alertó sobre el impacto negativo que están causando el movimiento antivacuna en la expansión del sarampión. Lorena Sánchez visitó el Colegio Nacional y se informó con los especialistas. Mantener elevada la cobertura de vacunación tiene un impacto en la disminución de la mortalidad y secuelas de enfermedades prevenibles, y para ello debe funcionar el programa de vacunación universal en México, aseguró la especialista del Instituto Nacional de Salud Pública, Celia Alpuche, al presentar una investigación efectuada en 2018 sobre sarampión. Podemos ver que en este análisis las coberturas estaban por debajo de lo que es el 95% ideal esperado para sarampión, que nos dice la Organización Mundial de la Salud, con un nacional de 82.2%. Entonces, esto nos lleva a utilizar sarampión como un ejemplo para ver el impacto de cuando empieza a disminuir una cobertura de vacunación, cómo impacta en brotes como el que estamos viendo en esta actualidad en México. Entonces, ¿por qué? Porque sarampión es altamente contagioso. Al participar en el ciclo El maravilloso mundo de los virus, organizado por el Colegio Nacional, José Santos, experto y catedrático de la UNAM, indicó que a nivel regional los programas de vacunación han evitado 154 millones de muertes en los últimos 50 años, de las cuales 93.7 millones fueron vacunas contra el sarampión. No obstante, esta enfermedad ha regresado, poniendo en alerta a los países de la región, donde se han registrado hasta 2024 17,000 casos sospechosos de sarampión. Pues sí, está muy claro. ¿Por qué tenemos el problema que tenemos? Pues coberturas. No hay otra explicación. Coberturas. Si no se vacunan los niños, van a ser susceptibles.
Y las mejores intenciones nos llevan a ya saben dónde. Entonces tenemos que vacunar. No podemos platicar, no podemos decir que vamos a comprar. Tenemos que vacunar. Ese es el detalle. Y la situación muy grave para la segunda dosis de sarampión. En México indicaron que en lo que va de 2025 se han reportado 9 muertes por sarampión y 51 por tosferina, enfermedades que son completamente prevenibles con vacunación. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Pues ahí tiene la información. Se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reglas de la prueba piloto para que las y los trabajadores de plataformas digitales tengan acceso a la seguridad social, que iniciará el próximo 1 de julio. Establecen que empresas como Uber, Didi y Rappi están obligadas a darse de alta ante el IMSS y obtener su registro patronal. Señala que las cuotas obrero-patronales se calcularán conforme al ingreso neto mensual que perciba el trabajador entre los días calendario del mismo mes. Las reglas respetan la flexibilidad de horarios y definen criterios para contabilizar las horas laboradas. Con base en los resultados del Seguro Social, elaborará la propuesta definitiva en la materia. Concluimos la emisión de este miércoles del Corte Informativo. Lo esperamos en punto de las 20:30 horas con el detalle de estas y más noticias. En tanto, quédese en la señal de Justicia TV. Soy Citlali Pérez, que tenga muy buen provecho. Hasta pronto.